Muy bien. Isaías capítulo 59, por favor, en su Biblia. Isaías capítulo 59. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Muy bien. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida en esta tarde. Que tu palabra no vuelva vacía, cumpla el propósito para el cual es enviado. Y en ese fin, Señor, nosotros preparamos nuestro corazón y creemos, Señor, que tu palabra producirá fruto en nuestras vidas al 30, 60 y 100 por uno. Yo te doy gracias, amado Dios. Espíritu Santo, toma control de este lugar. Habla tú mismo a tu pueblo, Señor, y estén atentos los oídos de ellos, de los que están aquí, de los que están en sus casas, atender el mensaje que tú traerás a sus vidas. Gracias, Padre, orado en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar y el tema este mensaje es el llamado de Dios. Dios le hace un llamado a su pueblo Israel y le hace el llamado a que ellos puedan confesar sus pecados. Porque Israel, hermano, pecaba una y otra vez, a pesar que habían sido muchas veces expuestos a terribles situaciones. Muchos de ellos murieron, fueron desterrados de su propia tierra, pero ni aún con todo eso ellos volvían su corazón a Dios y mucho menos le confesaban sus pecados. Y es por eso que Dios utiliza al profeta Isaías para hacerle un llamado. Y un llamado a que ellos reconozcan su pecado y lo confiesen delante de Dios. Y yo creo que ese es el llamado que Dios hace todo el tiempo. El llamado a que la gente reconozca sus pecados delante de Él y Él, con toda la misericordia y el favor que tiene, pueda perdonarles. Él empieza diciendo en el versículo 1, mira lo que dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué está diciendo Isaías? Isaías está diciendo que Dios quiere salvar al hombre. Dios no amaba ni consideraba buena la condición de Israel, el estar esclavos en una nación que no era suya. A Dios no le agradaba para nada el que ellos habían sido desterrados de su propia tierra y que tenían que vivir como esclavos, muchos de ellos dentro de su propio territorio. Y Él quería salvarles. Él dice que no se había agravado su oído para oír y que cuando el pueblo estuviera dispuesto a confesarle su pecado, Él estaría listo para oír. Me gusta lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice así el versículo 1. Isaías dijo: Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. Qué maravilloso. Dios tiene buenos oídos para oír. Él quiere oír al pueblo, a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Levante su mano los que son pueblo de Dios. Él quiere oír a su pueblo porque Él tiene buenos oídos. Pero a veces su pueblo, por eso Santiago decía,
Ustedes piden y piden mal. Porque cuando el pueblo de Dios se acercaba a Dios, no solamente hacía eso, pedir. Ninguno tenía en su corazón el deseo de confesarle a Dios cómo le había fallado. Y muchas veces pasa lo mismo. A pesar de las dificultades que vienen en nuestra vida, no somos capaces de declararle a Dios nuestra maldad, de declararle a Dios lo malo que hacemos ante sus ojos. Antes lo cubrimos o lo encubrimos. Y tratamos de pensar que lo mínimo que podamos hacer mal, no creemos que le pueda ofender a Dios, y entonces no se lo confesamos. Pero esa actitud, hermano, lo único que hace, esa iniquidad, dice en el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y hay una diferencia entre iniquidad y pecado. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado? Que la iniquidad es hecha por alguien que conoce lo que está haciendo y conoce que lo que está haciendo está mal, pero sin embargo lo hace. Sabe que mentir está mal, pero sin embargo lo hace. Sabe que fornicar es malo a los ojos de Dios, pero sin embargo lo hace. Sabe que mirar con codicia lo que no le pertenece es malo, pero sin embargo, sabiendo que está mal, lo hace. Y dice que esa iniquidad, el actuar de esa manera, provocó una división. Esa palabra iniquidad también es traducido como maldad. En la traducción lenguaje actual, en el versículo 2 dice, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharles. ¿Y qué es pecado, pastor? Pecado es cuando muchas veces el hombre hace las cosas de una manera natural, sin temor de Dios. Hay una diferencia entre el pecador y el inicuo. El inicuo conoce que es pecado y lo hace. El pecador muchas veces piensa que lo que está haciendo no tiene nada de malo y entonces lo practica. Y muchos de nosotros antes de ser cristianos hemos sido pecadores. Hacíamos cosas que no le gustaban a Dios y practicábamos cosas que estaban en contra de la palabra de Dios porque éramos pecadores. Pero mira cómo actúa la iniquidad. El saber que tú tienes que perdonar pero no perdona te convierte en un inicuo. Y dice que eso hace una separación entre tú y Dios. Crea una barrera. Dios quiere salvar. Dios quiere oír al pueblo. Pero el pueblo practica iniquidad, practica el pecado. Hace lo que no le agrada a Dios. Y entonces por más que en su conciencia y su corazón quieran conectarse con Dios, Dios no les puede oír. Y por más que Dios quiera bendecirles y derramar bendiciones abundantes sobre ellos, hay una iniquidad, hay un pecado que no se ha apartado, no se ha quitado. Entonces no puede llegar la bendición. Y por eso mucha gente dice, si Dios me ama, ¿por qué no puedo ver el bien? Si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto, aquello, lo otro? Si Dios me ama, ¿por qué mi hijo se murió? Si Dios me ama, ¿por qué estoy enfermo? Si Dios me ama, ¿por qué llevo esta vida miserable? ¿Dónde está Dios si Dios me ama? Y entonces le echan la culpa a Dios de lo malo que les pasa. Y no se dan cuenta que todo lo malo que les pasa no es culpa de Dios, sino es culpa de su condición de pecador. Y no quieren arrepentirse, no quieren venir a Dios, no quieren confesarle su pecado. Por eso en esta noche Dios te hace un llamado a venir a Él, a confesarle lo que estás haciendo, para que Él te perdone, para que Él te salve, para que Él derrame gracia sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si tú no lo haces, si tú no quitas el pecado, por más que Dios te ame, por más que Dios quiera que te vaya bien, no te va a ir bien. Dile a que tienes al lado, tienes que quitar el pecado de tu vida. No puedes conformarte al pecado. Pastor, no, Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Por eso te está haciendo un llamado. Confiésale tu pecado. Pastor, Dios me va a entender. No, Dios te va a juzgar con su palabra.
Y si tú haces lo malo sabiendo que está mal, así tú le ores. Por más que él tenga unos oídos buenos para oír esa iniquidad, ese pecado, hermano, va a hacer que su rostro se oculte. Va a hacer que él no quiera oírte. Por más que él tenga buenos oídos. Isaías hace esa advertencia de forma muy seria. Les decía yo, en el versículo 2 de la traducción dice: pero la maldad de ustedes los ha separado Dios, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharles. Ahora sigue hablando Dios a través de Isaías y le empieza a ellos a declarar la forma como ellos pecaban. Y mira cómo ellos estaban pecando contra Dios y no se daban cuenta. Y ellos se declaraban justos, se declaraban que estaban bien porque tenían la religión, porque tenían la costumbre, y ellos decían: estamos bien, no pasa nada, estamos bien. Entonces Dios les empieza a declarar la forma como ellos estaban pecando contra Dios. Y le dice en el versículo 3: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Mire lo que dice en la versión, traducción lenguaje actual: ustedes tienen las manos llenas de sangre por los crímenes que han cometido. Imagínense ustedes, una parte de la población de Israel se había convertido en gente que asesinaba y mataba. ¿Cómo se podría traducir eso en nuestro tiempo? La Biblia dice que no solo el que mata es un asesino, sino aquella persona que tiene algo en su corazón contra su prójimo, ya se volvió un homicida ante los ojos de Dios. Tú no necesitas ir y matar a alguien para volverte un homicida a los ojos de Dios. Tú simplemente con odiar a alguien, tener un resentimiento contra alguien, tener una amargura en tu corazón contra alguien y no perdonarle, ya te vuelve un homicida a los ojos de Dios. Pero muchas veces, hermanos, la iglesia vive de esa manera. Vive con rencores y resentimiento en su corazón, y con ese mismo corazón que lleno de rencor y resentimiento quieren adorar, quieren alabar a Dios. Con esa misma boca que alaban a Dios y dicen qué bueno es el Señor, qué bueno es cantarle salmos a Dios, con esa misma boca hablan mal de su prójimo, escupen veneno porque su corazón está lleno de eso. Este pueblo, hermano, decían creer en Dios, pero mataban. Dios les denuncia y le dice: ustedes tienen las manos llenas de sangre por los crímenes que han cometido. De la misma manera, tiempo en tiempo, Dios denuncia el pecado a su pueblo, y no para hacerlos sentir mal, no para que se sientan terribles, sino para que lo confiesen. Y muchas veces tú vas a venir a la iglesia y vas a decir: el pastor me está diciendo mi vida, el predicador me está diciendo mi vida. Y no es el predicador, no es el pastor, es Dios quien te está declarando tu pecado para que lo confieses, para que te apartes y alcances misericordia y alcances la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. No te enojes, no te molestes, pero si tienes algo y no has perdonado, eres como un homicida. Y tienes que confesarle a Dios y decirle: Señor, esto tengo en mi corazón. Odio a mi hermano, tengo resentimiento contra mi esposo, estoy molesto con mi esposa, estoy molesto con mi vecino. Tengo esto guardado en mi corazón, Señor, y lo confieso. Por eso Dios te declara tu pecado. ¿Y qué más dice? Le dice: vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad con su lengua. Dice en esta versión: ustedes mienten y maldicen. ¿Cómo un pueblo que alaba a Dios con la misma boca que alaba puede mentir y maldecir? Puede alabar a Dios y puede al mismo tiempo hablar mal de su prójimo, hablar mentira de su prójimo, hablar lo que no es correcto, porque piensa, porque cree que es lo correcto.
Y como cristianos, en la libertad que tenemos, creemos que tenemos la libertad de hablar y de juzgar como nos dé la gana. No mirando que allá en el cielo hay un juez justo que ha dicho que no juzguéis, porque con la misma medida que medís se os volverá a medir. Pero no importando eso, abrimos la boca, calumniamos, murmuramos, mentimos, hablamos maldad. Nuestras palabras no son sazonadas con sal, sino que muchas veces tienen veneno para contaminar al que de repente tiene el corazón puro. ¿Cómo estás usando tu boca? Dile que tienes al lado, ¿cómo estás usando tus labios? Tus labios están haciendo una fuente de bendición para alabar a Dios. O está haciendo como Santiago dice, una pequeña llama inflamada desde el mismo infierno que contamina toda la rueda de la creación. ¿Cómo usas tu boca? Dios le está denunciando a Israel como un pueblo homicida, como un pueblo lleno de mentira, lleno de maldad. Y le está denunciando no porque quiere verlos oprimidos, no porque quiere bajarles la moral, sino porque quiere que se arrepientan. Y Dios da su palabra no para condenar al pueblo, porque Jesucristo dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarles. Yo le he venido a traer la luz, pero los hombres no aman la luz, sino que aman las tinieblas. Porque la luz vino a ellos y nadie viene a la luz. Y Dios da su palabra para que vengan a Él, porque la palabra es lumbrera al camino, es lámpara a los pies. Pero el hombre no quiere la palabra, no quiere la luz, no quiere venir a Jesucristo, quiere ir a la oscuridad. Pero Dios te está dando su palabra en esta noche, para que en esta noche vengas a Él a confesarle y a decirle, Señor, si es verdad, así ha estado mi vida, así ha estado mi corazón, así ha estado mis labios. Dios tiene un llamado para ti en esta noche. Dice el verso 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Dice en esta versión, en el versículo 4, nadie se presenta ante el juez con buenas intenciones. En los juicios falta la honradez. Confían en la mentira y nadie dice la verdad. Están llenos de maldad y ya no lo disimulan. Mira, hermano, lo que Dios le está denunciando. Muchas veces viene y la palabra te confronta y la palabra te muestra que estás mal. Pero en vez de confesarle a Dios que estás mal y que de verdad te estás actuando en contra de Dios, muchas veces tratas de justificarte. Muchas veces tratas de hacerte la vista gorda. Muchas veces dices, no, para mí no es esa palabra, es para ti, hermana. Mira que Dios te está hablando y a veces te está hablando a ti, pero tú no quieres oír. Tú no quieres atender a lo que Dios te está hablando. Eso le está diciendo. Ustedes están mal, porque cuando se les denuncia y se les dice que están mal, ustedes les falta honradez, confían en la mentira, mienten, quieren salirse con la suya mintiendo. No dicen la verdad cuando se les confronta, a pesar que hay pruebas. A pesar que hay pruebas, ustedes se mantienen en su mentira y no quieren venir, no quieren ser honestos. Pero gloria a Dios que en esta noche hay gente honesta en este lugar. Hay gente limpia y transparente que va a venir a Dios y a decirle, Señor, esto es lo que hay y no tengo por qué ocultarlo. Dile a que tienes al lado, ¿hay honradez en tu corazón? ¿O te escudas en la mentira? ¿O te tapas con la mentira? No, dile que no estoy cuando te vienen a cobrar. Dile que no tengo y tienes. Y te vas a comer tu pollo, pero no pagas la deuda que tienes. Sí, hay gente así, hermano. Hay gente que cuando le van a cobrar, mandan a su hijo a decir, no, dile que no tengo. Dile que no estoy. Dile que el lunes, el sábado le doy. Y nunca le dan y nunca pagan su deuda. Pero cómo hacen grandes comidas, banquetes en sus casas y no pagan sus deudas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso y por qué hacían esto estos? Porque les faltaba honradez, les faltaba limpieza en su corazón.
Porque al pueblo de Dios, ¿sabe qué le falta? Le falta honradez, le falta sinceridad, le falta reconocer, le falta venir a Dios. Aún delante de Dios quieren esconderse. 5 dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Si los apretaren saldrán víboras. Dice esta versión, mira, el versículo 5 y 6. Ustedes solo planean maldades y traen la muerte a todos. Viven haciendo el mal y están enredados en la violencia. Así estaba Israel. Dice el 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Dice esta versión, se apresuran a cometer crímenes y corren a derramar sangre inocente. A su paso quedan solo ruinas. Y sigue denunciando en el 8, dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Dice esta versión, no son gente de paz, ni hay rectitud en sus acciones. Su conducta está torcida y los que andan con ellos tampoco vivirán en paz. Note usted cómo Dios está denunciando a este pueblo, lo mal que estaban viviendo. Pero a pesar de que ellos sabían que estaban mal y conocían la ley, tenían a la ley como la guía de sus vidas, ya no les interesaba si lo que hacían estaba bien o estaba mal, simplemente lo hacían. Y cuando lo hacían, lo que hacían era tratar de encubrir. Iban ante el juez y cuando testificaban con mentira. Ya no había honradez en sus vidas, no había justicia, no había paz, solamente violencia. Y es lo mismo que sucede en este tiempo. La gente está acostumbrada a solucionar sus problemas con violencia. Cuando alguien le hace algo a alguien, ya reacciona no con amor, no con el amor de Dios, sino con violencia. Quiere vengarse, es como que si estuvieras volviéndose al tiempo del ojo por ojo y el diente por diente. Me haces un mal, te hago un mal. Me lanzas veneno, yo también te lanzo veneno. Hermanos, no es así. Dios no quiere eso. Dios nos ha llamado a paz. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir en paz y tenemos que tener paz. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo decía, procurar la paz delante de todos los hombres, porque es lo que nos hace diferentes a su nombre. Porque la gente del mundo que no conoce a Dios es violenta, pero nosotros somos pacíficos. ¿Cuántos son pacíficos aquí? El pueblo de Israel no era pacífico, era un pueblo violento. Era un pueblo que reaccionaba con violencia en sus palabras, en sus acciones. Pero cuando uno viene a Dios y se acerca a Dios y tiene a Cristo en su corazón, uno es agente de paz, es embajador de la paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando alguien viene contra uno, uno no reacciona con violencia, sino reacciona con paz. Pero este pueblo no era así. Era un pueblo que dice Elías, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Era terrible lo que Dios le estaba denunciando. Y hermano, ¿y cuántas veces usted ha venido al culto? ¿Y cuántas veces Dios le ha hablado y le ha declarado el mal camino y le ha hecho ver lo mal que está en la vida? Pero en vez de venir a Dios a confesarle, muchas veces usted se enojó, usted se molestó y dijo, no, es el pastor. Seguro alguien le ha contado al pastor, por eso está hablando así. Por eso me está hablando a mí, es para mí, es para mí. Y algunos se han parado y se han ido molestos, porque dicen, es para mí. Claro, es para ti. Si está mal, es para ti. Y es para ti para que te arrepientas. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que salvarte. Por eso no se ha cortado la mano de Dios para salvar.
¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado en muchos cultos? Levante su mano. Pero ¿sabe qué? Muchos no se han arrepentido. Muchos no han venido a Dios para decirle: Señor, confieso mi pecado. Pero mira, este pueblo, hermano, cuando escuchó este mensaje, empezó a reconocer. Ya no se empezó a excusar. No se volvieron violentos contra Isaías, a decirle: ¿qué tienes con nosotros? Sino que se humillaron. Dice el 9. El pueblo de Dios responde: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores, como decir luminares, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Trompezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Y sabe qué quiere decir esto, hermano? Que ellos empiezan a reconocer que lo que les ha estado aconteciendo no es culpa de Dios. No es porque Dios les odia. No es porque Dios quiera verles mal. Sino que ellos están reconociendo que lo que están viviendo es producto y consecuencia de su pecado y de haberse alejado de Dios. Y luego dice en el versículo 11: gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Dice esta versión: nos pasamos la vida llorando y esperando que se nos haga justicia, pero Dios nos viene en nuestra ayuda. Y ustedes están dándose cuenta que todo lo que les está pasando no es culpa de Dios. Ya no están mirando al cielo y decirle: Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Ahora están reconociendo que lo que les ha pasado, lo que les está sucediendo, es culpa de su pecado, es culpa de que se están alejando y se alejaron de Dios. Y dice en el 12: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Dice en esta versión: hemos ofendido a Dios y nuestros pecados nos acusan, nuestras maldades nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. Dice el 13: hemos sido infieles a Dios, no le hemos obedecido, somos violentos y traicioneros y engañamos a la gente. En la versión de usted dice: el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Ellos dicen: hemos sido infieles, no le hemos obedecido. Mira, ante el llamado de Dios, ante que Él les denuncia su pecado, ellos no reaccionan con violencia ya. Ellos no reaccionan adoloridos y viéndose acusados y juzgados, sino que ahora ellos se humillan y van a Dios y les confiesan y le empiezan a confesar a Dios su pecado. Y dicen: Dios, tú tienes la razón, es verdad, y no me había dado cuenta. Tú tienes la razón. ¿Cómo pude vivir así? Señor, lo confieso. Lo confieso. Te he ofendido. He sido infiel, te hemos desobedecido. El 14 y 15 dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. Dice en esta versión: nos hemos burlado de la justicia y Dios nos viene a salvarnos. La sinceridad está por los suelos, ya no hay honradez, y al que hace el bien se le quita lo que tiene. Y eso es verdad. Usted solamente mire afuera, ya no hay honradez. Se equivocan a darte el vuelto por el apuro y te dan un vuelto equivocado y ya no hay quien devuelva. Dicen: ay, Diosito me ha bendecido. Se encuentran un celular y no se ponen a pensar que ese celular es de alguien y que puede llamar, y lo que hacen es apagarlo.
y quedarse con algo que no les pertenece. ¿Dónde quedó la honradez? Hay gente honrada en la iglesia. Ellos dicen, ya no hay honradez. Y ya no había honradez. Y qué triste es, hermano, que en la propia iglesia una hermana pasa adelante a humillarse y confiando que todos son hijos de Dios y son honrados, deja su cartera, deja su dinero, deja su celular y pasa, se humilla, y cuando vuelve ya no hay el celular, ya no hay el dinero o ya no hay la cartera. Y pasa en la iglesia y sirve piedra de tropiezo, pero piensan que están bien. Y Dios les habla, y les habla una y otra vez para que vengan y lo confiesen, y Dios los salve, y Dios les oiga, y Dios les perdone y tengan vida eterna. Pero no les da la gana, quieren seguir viviendo igual. Y no se dan cuenta que les va mal, y no se dan cuenta que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y luego Isaías dice en el 16, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Es decir, hermano, era tanta la maldad en el pueblo que Dios estaba esperando que aunque sea uno se levante en favor del pueblo y diga, basta ya. No sigamos ofendiendo a nuestro Dios, vivamos en santidad como Él quiere. Pero dice que no hubo ninguno, todos estaban en silencio. Y si había alguno honrado, no quería incomodar a nadie y no le decía su falta. Y si le miraba pecando, se hacía los ojos ciegos y no denunciaba lo que estaba haciendo mal. Y ese es un grave error, porque tanto como el que peca y como el que oculta el pecado están mal a los ojos de Dios. Si tú miras a alguien pecando y no lo denuncias ante Dios, ante las autoridades que el Señor puso en la iglesia, tal cual pecador te haces tú. No hay un hombre, decía Dios, y habrá alguien aquí que ame la santidad y la justicia y que no se calle ante la injusticia delante de Dios. Hay que ser justos. Dile que tienes al lado, hay que ser justos y honestos. Mira, hermano, como Dios no vio a nadie que se levantara y se interpusiese como mediador entre Dios y los hombres, dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su propia justicia. Y eso mismo pasó. Una y otra vez Dios denunció a Israel. Nadie se levantaba. Dios tuvo que hacerse hombre, humillarse hasta lo sumo y ser como uno de los mortales, ponerse en el favor de los hombres, Jesucristo nuestro Señor, para que a través de Él tengamos nosotros perdón de pecados. Él tuvo que venir y salvarnos, porque no había quien quisiera levantarse y venir a Dios a confesar su pecado. Es lo mismo que sucede hoy. Dios denuncia una y otra vez el pecado en la humanidad. Puede ver usted predicadores en las calles, en los parques, en las plazas, en las radios, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Y hablan directamente al corazón del hombre que está mal, pero el hombre no hace nada y no vuelve su corazón a Dios. Es el llamado que Dios hace en esta noche al volvernos a Él. Dice en el versículo 21, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora
y para siempre. Dice esta versión: yo hago un pacto con ustedes, les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado nunca se apartarán de ustedes ni de sus descendientes. Dios está diciendo: si tú confiesas tu pecado, si tú reconoces tu mal proceder, si tú vienes a mí a confesarme lo que yo te he denunciado y tú admites delante de mí tu culpa, no faltará mi poder ni mi palabra para limpiarte, para santificarte. Y no solamente será sobre ti, será sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Serás bendito en esta tierra, y las palabras de bendición que yo he pronunciado serán sobre tu vida. Alabado es el nombre del Señor, porque Dios es fiel a su palabra y Él cumple lo que promete. Él hace un pacto contigo en esta noche, si tú te vuelves a Él de todo tu corazón. Hermano, en la Biblia encontramos textos que nos llaman a confesar nuestro pecado delante de Él. Libro de Salmos, capítulo 32, verso 5 dice, el salmista, reconociendo que algo malo estaba pasando en su vida, que no era producto de una casualidad, y él reconoció algo, que todo eso acontecía porque estaba callado. Dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él miró lo malo que estaba pasando, pero a pesar que le estaba pasando lo malo, no le confesaba a Dios su pecado. Y hasta que se dio cuenta, y dice en el 5, mi pecado te declaré y no encubrí más mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y cuando él le confesó a Dios su pecado, Dios lo perdonó. Y dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y dice el 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. David se dio cuenta que la única forma de salir de la aflicción y del día malo era en la presencia de Dios, confesándole el pecado y no encubriendo la iniquidad. Libro de Proverbios capítulo 28 dice de la siguiente manera, versículo 13. ¿Lo tiene? El que encubre sus pecados no prosperará. El que dice estoy bien, no pasa nada, a pesar de que Dios le declara el pecado, pero no hace nada, no prospera. Pero luego dice más, el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia, va a alcanzar el perdón. Libro de Daniel capítulo 9. En el versículo 3. ¿Lo tiene? Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice el 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice en el versículo 12: y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito, dice el 13, en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Mira lo que está diciendo Daniel. Es toda una carta de oración de Daniel a Dios por el pueblo. Y Daniel empieza por el pueblo a empezar a confesar el pecado. Daniel no reniega contra Dios por el mal que les ha sobrevenido. Él antes resalta la justicia de Dios y dice: Señor, tú eres justo, porque tú escribiste eso. Está en la ley de tu siervo Moisés, que si no obedecíamos tus mandamientos, maldades vendrían sobre nosotros, y verdaderamente ha acontecido así. Y no nos hemos humillado, sabiendo que todo este mal viene por causa de nuestra desobediencia. Tú eres justo, tú solamente cumples tu palabra. Si el hombre se acercare a Dios de esa manera, si viniéramos a Dios reconociendo su justicia y no con queja, no con lamento, sino con humillación, con reconocer y confesar, ¿cómo cambiarían las cosas? En el 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. 18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y dice el 19: oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Eso necesitamos. Y por último, Santiago capítulo 4, verso 8, dice de la siguiente manera: ¿lo tiene ya? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, no le mires a que tienes al lado. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque Dios levanta al humilde y mira de lejos al altivo y al orgulloso. Está en tus manos la decisión, porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni sus oídos para oír tus oraciones. Pero Él quiere que te des cuenta la maldad en la cual vives y piensas que no es maldad. Él quiere que te des cuenta el pecado que cometes contra Él, y que muchas veces ese pecado desciende en forma de maldición a tu vida y sufres, pero no quieres darte cuenta y confesarle a Dios que estás mal. Y Dios te hace una invitación: acércate. Jesucristo dijo: venid a mí, los cargados, cansados,
aquellos que ya no pueden, y yo los haré descansar. Hay un llamado de Dios a tu vida, a confesarle tu pecado y tu iniquidad, a humillarte delante de Él y a decirle la forma como tú le estás fallando. El pueblo de Israel atendió al llamado y reconoció. Y ellos dijeron: en el versículo 12, hemos ofendido a Dios y nuestros pecados nos acusan, nuestras maldades nos acompañan, reconocemos nuestras culpas. Primera de Juan capítulo 1 verso 9, muy conocido, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No te sientas acusado en esta noche, no te sientas condenado, no te sientas juzgado. Toma esta palabra como un llamado de Dios por el gran amor que te tiene, para que le confieses todo lo malo que hay en tu vida y en tu corazón, y que de repente nadie lo sabe, y que de repente lo hiciste en lo muy secreto, de tal manera que solamente tú lo tienes en tu corazón y nadie más conoce lo que hiciste. Pero Dios sí lo sabe, y Él quiere que tú lo confieses y te apartes. No solo se trata de que vengas a Dios y le digas: Señor, verdaderamente vivo en fornicación. Él quiere que tú le confieses tu pecado y que tengas en tu corazón el deseo de salir de esa vida. Él no solamente quiere que vengas y le digas: Señor, reconozco que hay odio en mi corazón hacia este hombre, hacia esta mujer. Él quiere que tú no solo reconozcas eso, sino que tomes la decisión de perdonarle en esta noche. Dios te hace un llamado en esta noche a confesarle tu pecado, porque Él te ama y quiere perdonarte, y quiere sanarte, y quiere salvarte, quiere darte vida eterna, porque para eso vino el Hijo de Dios, para salvar. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, estimado amigo. Dios te ama, estimado hermano, y Él quiere salvarte. Pero necesitas confesar tu pecado. Necesitas venir a limpiarte delante de Dios. De repente, como Daniel, tirarte. Y quizás no echarte ceniza ni silicio, pero sí postrarte delante de Él y decirle: Señor, reconozco y que soy pecador y lo confieso delante de ti, porque quiero que me limpies y me santifiques.